Ok, buenas tardes y bienvenidos a todos a un evento más de 50 años, Chile 50 años, que es esta iniciativa de charlas que damos entre el Instituto de Romanística y también nuestros amigos de Iberoamérica de FAO. Tenemos distintas iniciativas como el Festival de Otoño, Cinco Sentidos. Hay películas, hay charlas, hay científicos invitados a hablar sobre sus investigaciones. Y hoy día yo tengo sobre todo el agrado de presentar a Patricia Cerda, una escritora chilena, también de mi ciudad, de Concepción, y que es muy prolífica. Tiene una larga lista de libros, tan largas que me las he anotado para no olvidarme de ninguna. Eh, el primero que a mí me llamó la atención es Entre Mundos, que fue publicado aquí en Alemania y que va más en la onda intercultura, me imagino. Sí, sí, podría decirse, sí. Y de ahí en adelante viene una serie de éxitos. Su primer libro, y de inmediato coronado con éxito, porque se sigue editando hasta el día de hoy. Si no me equivoco, vamos en la edición 8 de Mestiza. No, la edición 12, 13, hay una edición sí, está en España también. Y vamos a ver, hacer un poco de spoiler. Mestiza también ya tiene un guión y probablemente termine en el cine o como una miniserie. Vamos a miniserie, sí, pero falta todavía. Es un proceso largo porque es una novela ambientada en el siglo XVII lo que se llama un relato de época, y eso ya en sí hace que sea un proyecto caro, pero pasito a paso. Bueno, y esto es Mestiza, lo que corona toda una saga de libros, entre ellos Rugendas. Rugendas es un alemán, es un pintor alemán que llega a Chile y Edición de bolsillo. sí, y que hace libros espectaculares, cuadros espectaculares. Tanto así que uno de ellos fue robado, el Guaso de la Lavandera. No sé si Se ha recuperado, está se ha recuperado. recuperado, sí. Violeta y Nicanor y Luz en Berlín, en esa línea. Luz en Berlín es el libro sobre el que vamos a hablar en el día de hoy. Y no quiero adelantar nada de ello, pero que Patricia nos pueda contar más. Eh, Luego tenemos una vuelta a las sagas históricas como Bajo la Cruz del Sur, que coincide un poco con el jubileo, con la celebración de los 500 años de la Vuelta al Mundo de Magallanes, una hazaña geográfica que también cambió el mundo. Y Las Infames, otra vez el siglo XVIII, un siglo que marca un poco la identidad de América Latina y en especial la de Chile. Y uno del que me alegro mucho, porque además lo he recibido de regalo, Ercilla y las contradicciones del imperio, que también me parece un título fascinante. Los que conozcan a Ercilla, tal vez conozcan a una escena fantástica en el Quijote, donde se están quemando todos los libros que han vuelto loco a el ingenioso Hidalgo. Y uno de los libros que son salvados es La Araucana, de Alonso de Ercilla. Y claro, lo más gracioso es que Alonso Ercilla va como soldado y podríamos decir se enamora de su enemigo y le hace un canto de amor a él. Y esto es absolutamente contradictorio, me imagino. Una de las contradicciones del imperio. Sí. Ujú. Y me imagino que hay un libro en barbecho, o sea que todavía no ha salido, pero debe estar ya en las etapas finales, que es sobre Gabriela Mistral. Sí, ese es mi nuevo proyecto. Sale en mayo del próximo año en Chile y en otros países de América Latina también, simultáneamente. Entonces, como podemos ver, Patricia tiene esta adicción hacia los temas históricos, no es casualidad. Ella misma es historiadora, historiadora de la Universidad de Concepción. Luego viajó a Alemania en 1986 a hacer un doctorado en la Universidad Libre de Berlín. De ahí se abrió a un tema absolutamente nuevo del que yo también formé parte, que es los temas interculturales. Y de todo eso hay un montón en este libro. Tenemos temas interculturales, tenemos estos viajes en la historia,
que a mí me parecen fantásticos porque mezclan el placer con el saber. O sea, si quiero saber y no fui testigo de la caída del muro, podría leer este libro y además gozar de todas las aventuras de Luz y sus amigos, que, haciendo una cita, creo, a lo mejor has sido tú, si a este libro fuese un cuadro, ¿qué nombre le pondrías? Y creo que tú dijiste, latinoamericanos viendo caer el muro de Berlín. Eh, y bueno, con esta introducción te quería invitar a un juego. Editorial Planeta, que es una editorial inmensa en el mundo hispánico, ha hecho casi todos tus libros, pero en alemán todavía no se ha imprimido, creo, ninguno salvo Entre Mundos. Hay algunos cuentos de Entre Mundos y próximamente va a salir en la revista Alba, no sé si ustedes conocen la revista Alba, va a salir un relato mío que se llama El golpe y yo, es un relato corto en alemán, pero mis incursiones en alemán hasta ahora no han sido muchas. Ujú. Entonces, mi primera pregunta es un juego. Supongamos que yo soy el jefe de Subcamp y te llamo ahora por teléfono y te digo, tu obra me ha fascinado y la queremos llevar toda ella al alemán y vamos a comenzar con Luz en Berlín, pero quiero que me hagas un favor, que me escribas tú la contratapa. ¿Qué contarías tú de tu libro? Interesante pregunta. Lo que yo contaría, por ejemplo, cuando yo estaba tratando de publicar la novela, yo la tenía lista la escribí aquí, ¿verdad? Y una vez fui a la Feria de Libros de Guadalajara. Y dije, ya voy a ver si tenía Luz en Berlín y Mestiza, las dos novelas listas. Y buscaba editoriales, no es fácil para una chilena que vive en Alemania que te publiquen en Chile, es muy difícil, porque se necesitan contactos, tú necesitas conocer a los críticos para que escriban en el periódico. Si eres realmente desconocido, es un peligro porque puede que nadie se interese, independiente del valor de la novela. Entonces yo fui a la Feria del Libro de Guadalajara y fui a hablar con el director general, en ese momento era de Random House, y le dije, claro, le dije eso, que, Luz en Berlín se trataba de una chilena que era así como otro yo, pero que tenía una biografía parecida, pero había algunas diferencias que no importa decirlas en ese momento, pero yo se los puedo contar a ustedes. Luz Vidal se llama el personaje principal, llegó el año 88 y yo llegué 2 años antes. Ella llegó a hacer un doctorado en historia y yo llegué a hacer un doctorado, ella llegó a hacer un doctorado en filosofía y yo llegué a hacer un doctorado en historia. Esas son las diferencias. Pero las vivencias suyas viendo caer el muro son las mías porque yo estaba en Berlín en esa época. Y lo que también le pasa a ella es que no solamente ve caer el muro, sino que desde lejos sigue la noticia de que Chile también está volviendo a la democracia. Entonces Alemania Oriental y Chile regresan juntos a la democracia. Y entonces ella está siguiendo esas dos noticias y yo para poder contar eso, o sea, ella, Patricia Cerda, está siguiendo todo eso y para poder contarlo yo a manera de novela crónica, porque esta es una novela crónica que tiene mucho de crónica. ¿Por qué? Porque Luz Vidal se transforma en una cronista. Ella comienza a trabajar para la radio Bio Bio mandando la noticia fresca porque ella está aquí y tiene sus amigos, sus ex compañeros de la universidad, uno de ellos trabaja en la radio Bio Bio y le pide, tú estás ahí, mándame la noticia. Y entonces ella lo manda desde la Rías Berlín, hace las grabadoras, sale la grabadora y hace entrevistas y también los ruidos ambientales, cuando todos estaban, por ejemplo, el Bornholmer Brücke gritando Tor auf, ella también lo toma y todo eso se escucha en Concepción. Entonces ella, claro, ella se transforma ahí en una cronista de eso que está pasando y para mí es importante tener una cronista porque yo quiero contar la historia y quiero que, o sea, y quiero que ella se asombra, ese el asombro mío que yo tenía al, al vivir esto, que fue el fin de la Guerra Fría, que fue algo inesperado porque si esto fue en noviembre, ¿verdad?
si en marzo a cualquiera de los contemporáneos en esa época, yo estudiaba, como les decía, en la universidad, nos encontramos en la mensa y todo, ninguno de los que conversamos ahí soñó siquiera en marzo de ese año que podría pasar una cosa así en noviembre, o sea, que esto era un proceso que se iba a acabar. De hecho, había llegado en algún momento Gorbachev en la celebración de los 40 años de la RDA, y en ese momento creo que fue Honecker u otro que dijo, no, el muro va a durar 100 años más, o sea, esa era la situación. Todo eso para contar lo inesperado. Entonces, claro, ella lo que tiene Luz Vidal, y es Luz Vidal, su nombre casi lo dice, nomen et omen, digámoslo así, ella se entusiasma mucho con este proceso. Entonces yo le diría, bueno, esto es la historia de una chilena que ve caer el muro de Berlín lleno de entusiasmo y se lo quiere contar a sus amigos en Chile. Eso. Y lo que le pasa a ella en este proceso, enamorarse, desenamorarse, ella vive en una comunidad con otros latinoamericanos, con una cubana, con otra chilena, tiene un íntimo amigo mexicano, se enamora de un chileno, o sea, están ahí solo latinoamericanos en medio del proceso. Y ellos, por supuesto, interpretándolo, conversando sobre eso, porque la Guerra Fría es algo que afectó a toda América Latina también. De hecho, hay una cubana que está ahí, que es una de las protagonistas principales, y ahí entra la Stasi porque ella tiene un amante de la Stasi, se escapa de él, pero tampoco quiero contar mucho más. Pero hay un poco de thriller también, ahí está muchos temas que a mí en ese momento me llamaron la atención, que quise tratar en la novela. Y por último, decir también quizás que hay un puente con Chile por un exiliado chileno que es un protagonista, pero también porque Jónica termina exiliado en Chile. Jónica después se va a Chile, sus amigos, los exiliados chilenos, le devuelven la mano, digamos, aceptándolo, acogiéndolo en Chile. Y entonces a mí me pareció que todo eso era una novela. Y es esta novela. Wow. Tenemos entonces una idea de más o menos de qué va esto. Y lo que quiero hacer ahora es compartir algunos párrafos del libro para esperar un poco la respuesta de Patricia. Y si ustedes tienen deseos de intervenir en ese momento, lo pueden hacer. La idea es que vaya tomando distintos temas y quería comenzar con uno que he titulado Ojos de antropóloga. Durante las primeras semanas observaba a la gente con los ojos de una antropóloga que ha caído en medio de una cultura diferente y quiere entenderla. Me llamaba la atención la variedad de estilos de la gente, la ausencia de militares en las calles y la libertad que gozaban los homosexuales hombres y mujeres. A diferencia del Chile de Pinochet, los pasantes eran conciudadanos, no enemigos. Nadie era sospechoso de nada malo, yo tampoco. Hacia donde vieran mis ojos, bienestar. Poca gesticulación en el hablar, sobriedad en la decoración de los lugares públicos, poco ruido de bocinas de autos, nada de basura en las calles, mucha puntualidad y precisión por todas partes. Este es Ojo de Antropóloga, que lo quiero complementar con otro párrafo más antes de que tú me des tu opinión. Ser crítico. El mejor camino para entrar a una conversación con los alemanes es criticando. Cualquier cosa, lo que sea. Criticar es una forma de decir, aquí estoy, existo y soy importante. Quien encuentra todo bien en Alemania corre el peligro de que no lo tomen en serio. Al principio me sorprendían los comentarios que escuchaba sobre cuestiones que yo ni siquiera había notado, lo cual me hacía sentir un poco ingenua. A Ingrid, una estudiante de Derecho cuya habitación quedaba frente a la mía, le molestaba que nuestro vecino coreano dejase su bolsa de basura fuera de la puerta de su pieza. Una tarde en que nos encontramos a la salida del metro, quiso saber mi opinión al respecto. Yo no me había dado cuenta, mejor dicho, me daba lo mismo. Hasta me sentí mal por eso. Si todos lo hicieran así, no darían ganas de pasar por el corredor. Asentí, tenía razón. 2 días después, la vi en la puerta del coreano leyéndole parte del reglamento de la residencia. Me pareció duro.
pero dio resultado. Nunca más volví a ver bolsas de basura en el pasillo. Ojos de antropóloga y ser crítico. ¿Son así los alemanes? Bueno, esto de los ojos de antropóloga, em, a mí me parece que hay una relación entre la literatura y la antropología, una relación casi obvia. Primero porque yo pienso que la literatura es un impulso antropológico, existe, desde que existe la cultura existe la literatura. Pero por otro lado, yo pienso que los escritores somos observadores de nuestra cultura y es lo que hacen también los antropólogos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos digamos, si no queremos, no tenemos una aspiración científica, no queremos escribir tratados científicos, pero queremos interpretar. Y de hecho, yo creo que los mejores antropólogos, como Clifford Geertz, por ejemplo, o Malinowski, son antropólogos que han utilizado mucho los recursos de la literatura, han sido muy intuitivos, muy interpretadores y muy interpretativos, y, y, muchas veces sus textos se leen casi como textos literarios. Así es que sí, la mirada de la antropóloga. Por otro lado, eh, esa mirada antropológica ayuda también a ordenarse y, y, ayuda también a tomar una posición de observadora sin valorar mucho, porque muchas veces pasa cuando uno está en otra cultura que no entiende, puede pasarle por ejemplo a los alemanes o a otros europeos en América Latina, uno tiende rápidamente a valorar, a enjuiciar, sin tener muchos elementos, porque uno está viendo solamente la superficie de las cosas, ¿verdad? Y entonces, a mí me parece que es una mirada sí, que hace guardar un poco, ser discreto, guardar la distancia y tratar primero de entender antes de empezar a decir estos son todos fríos, estos son todos egoístas, etcétera, sino que es primero ver, eh, eh, primero ver, después interpretar, y está claro que cuando uno entra en una cultura que es diferente, van a haber muchas cosas que van a molestar. Para preguntar si usted dice como es mejor primero ver y luego interpretar, es como ver y hablar con, por ejemplo, con la gente. Si usted va a la cultura alemana y ver, hablar con otras personas chilenas que tal vez viven lo mismo y después contar a los alemanes o hablar con ellos como lo entienden ellos. Bueno, en este tema que si usted, el tema intercultural, que tú tienes razón, que está muy presente en Luz en Berlín, entre otras cosas, porque yo trabajé mucho tiempo, bueno, o sea, algunos años, en el Instituto de Educación, de Comunicación Intercultural de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, estuve ahí un tiempo trabajando. Me gustaba, me interesaba mucho el tema, y el tema de mi investigación fue sobre migración ilegal de mujeres latinoamericanas a Alemania. Y ahí hice bastantes entrevistas también, estas entrevistas antropológicas abiertas, ¿verdad? Y eso por una parte, pero por otro lado, desde que vivo en Alemania, siempre, por supuesto que he tenido contacto con otras personas de Chile o de América Latina, y he podido también ver los mecanismos que utilizamos los latinoamericanos para orientarnos en esta cultura, que son de toda índole, digámoslo así. Y yo lo que sí he notado es que la apertura, o sea, las personas, o sea, mientras menos prejuicio, mientras menos miedo, y mientras menos miedo de ser latinoamericano, digamos así, y de mostrarse tal como es uno, mejor. Eso, eso. Y también está muy claro, también el primer instinto es a criticar la otra cultura y ver, digámoslo así, interpretar a la otra cultura de acuerdo a los cánones propios. Por ejemplo, muchas veces
cuando, digamos, el primer contacto con los alemanes, y eso está en la novela, es entre un latinoamericano y un alemán, el primer contacto es de una cultura donde existe la palabra cariño, a una cultura donde esa palabra no existe. Empecemos con eso. Y por supuesto que se interpreta como frialdad, pero después puede pasar que uno se haga muy amigo de una persona de la cultura alemana y se da cuenta que hay una tremenda solidaridad. Por ejemplo, eso le pasó a los chilenos que llegaron exiliados después del golpe, por ejemplo. Y que ellos sí que contaban que fue increíble la solidaridad que hubo aquí con ellos. Una solidaridad les llamaba la atención con personas que los alemanes no conocían eso, porque en América Latina hay solidaridad, pero en el momento en que uno se conoce. Pero si son desconocidos, no necesariamente. Entonces, hay una serie de elementos ahí que son diferentes en las dos culturas y que pueden llevar a, por un lado, a sorpresas agradables y también a sorpresas desagradables. Tengo aquí un párrafo que puede tal vez profundizar el tema de las valoraciones. Es un personaje que me ha llamado mucho la atención, V. V regresó todavía más distante y duro de Hamburgo. Dejó de medirse en sus calificativos. Recién llegado me recriminó que le había llenado la casa de gritonas. Dejó de medirse también en sus regaños. Si alguna de nosotros dejaba una taza sin lavar en la cocina, nos calificaba de desordenadas. Si a alguna se le quedaba una luz encendida, entonces éramos botaratas. Se aprovechaba de cualquier pequeñez para hacer una generalización descalificadora de toda nuestra cultura. Menos mal que Regla y Elena se hacían las desentendidas y se reían de él en silencio. Lo neutralizaban sin crear conflictos abiertos. Yo a veces les contestaba, es que a mis amigas les encanta confirmar tus estereotipos. Eso lo enfadaba más. Veo que estás poniéndote también agresiva y venenosa. Elena comentó una vez que mi relación con V era una alegoría de las relaciones entre Europa y América Latina. Él era el ordenado, el virtuoso, el perfecto, y nosotras la deficitaria, que había que civilizar. Se atrevió a preguntarme cuánto tiempo iba a esperar que todavía para decirle que se fuera. Regla aprovechó la ocasión para aconsejarme que no me dejara desvalorizar tanto. Bueno, V es todo un personaje. Hay, yo le contaba a Patricia que yo leí este libro de manera apasionada y muy rápida, y mi hermano aún más, y, y siempre me quedaba así como en la rutina, quisiera conocer a V, pero para pegarle. O sea, era un personaje que me enfadaba demasiado. Eh, y claro, lo que enfada, creo yo, es precisamente eso, agregar calificativos, no solo darse cuenta de que hay diferencias, de que son legítimas, sino que al entrar a calificar, descalificamos al otro. Y así no reconocemos, digamos, su identidad. Y creo que eso es lo que a mí me enfadaba. Pero por otro lado, hay que entender también a Uwe. ¿Sabes lo que le pasa a Uwe? Se fue a vivir con ella, estaba muy enamorado de Luz, y de repente cuando cae el muro, Luz le llena la casa de latinas. Primero se trae a una cubana que le pidió asilo, la cubana le pide asilo porque viene arrancando, y ella con la mirada, en este momento está como periodista, quiere mandar la noticia, y Regla le dice, me acabo de arrancar, no tengo dónde ir, y todo le dice, bueno, vente para mi casa, y vemos después qué hacemos. Eso es muy latinoamericano, lo hubiera hecho cualquiera chilena en esa situación. Y claro, pero V no le gustó el asuntito. Primero nos dijo, pero tú le crees esa historia que te contó. Eso ya inmediatamente escéptico. Pero después llega una chilena que venía a quedarse, dice que por un mes, después se queda 3 meses y al final se queda ilegal. Y entonces él tenía, o sea, también hay que entenderlo a él, ¿no? Claro, pero eso al final resulta en una incompatibilidad. Y esa relación, yo puedo un poquito spoiler, puedo decir que se acaba, pero no se acaba porque, no tanto por la personalidad de Uwe, porque yo creo que Luz es capaz de entenderla un poco, sino que ella misma se ve desarrollándose hacia la filosofía, a lo artístico,
más las ciencias sociales, y Uwe es un técnico, en ese sentido es un alemán, ¿no? Estudia ingeniería, quiere en algún momento casarse, tener hijos, una vida burguesa, digamos, bien ordenada, y Luz ve que ese no es su mundo, y después cuando conoce a un chileno, un exiliado chileno, se enamora locamente de él. O sea, hay una serie de elementos, yo diría, de las fuerzas que están en ese tiempo, de las contradicciones, de las tendencias que hay en ese momento, a fines de la década de 1990, ¿verdad? Que están ahí, y la generación de luces se está orientando, está viendo para dónde me voy a ir, qué va a pasar aquí. Lo bonito de la interculturalidad es que permite viajes como de ida y vuelta. No solo se trata de criticar como a nuestros anfitriones, sino que también hay este viaje de ida y vuelta crítica a otros huéspedes. Y aquí hay un personaje que me llama mucho la atención, Rosario. Eh, Había también dos ingleses, una burmesiana llamada Ket y una colombiana, Rosario. En las clases hay que decirlo, en las clases de alemán para extranjeros en la AFU. Sí. Rosario era una mulata con un cuerpo bien formado que acaparaba la mirada de los ingleses. Confirmaba con cada movimiento, cada comentario y cada equivocación, confirmaba con cada movimiento, cada comentario y cada equivocación los estereotipos que los europeos tienen de las latinoamericanas. También de la levedad. Nunca la vi alterarse cuando Nihal corregía sus constantes equivocaciones. A veces coincidíamos en la cantina. Entonces me preparaba para escuchar las historias de sus conquistas. Estaba claro que Rosario había llegado a Alemania a gozar de las ventajas comparativas que significaba vivir en el país de las rubias. Solía recoger los frutos de sus conquistas, siempre europeos, en una salsoteca llamada Salsa, que quedaba en la Wilhelmstraße. Muy caribeña, me aseguraba que era llegar y cosechar. Hombre, se sobreentiende, porque textual el mango está siempre bajito. Lo que me llamaba la atención de Rosario es que no forma parte del club de amigas íntimas de Luz, que es un club, no sé cómo llamarlo, pero es son tres mujeres que si algo tienen en común, creo yo, es confianza y solidaridad en sí mismas. O sea, es casi una renuncia a una competencia femenina que podría ser negativa o tóxica, y es todo lo contrario de ellas. Son tres amigas que yo creo darían un brazo por la otra y se apoyan mutuamente, y sin embargo Rosario nunca va a entrar en este grupo. ¿Qué tiene Rosario? Sí, interesante pregunta, sí. Bueno, lo que pasa es que, como se conoce, no sé, cuando Luz invita a Regla, esta cubana, a vivir con ella, y al final Regla se termina quedando a vivir con Luz porque consigue trabajo en un restaurante chileno que se llama La Batea, que fuera como un restaurante en Berlín muy conocido donde se juntaban los exiliados y todo. Entonces, ahí digamos que está ese tema en común, está ese tema, ella quiere ayudar a Regla. Después se entera de que Regla, su expareja la persigue, y él trabaja para la Stasi, entonces ahí se da como una alianza, digámoslo así, un vínculo. Y después llega su amiga del alma, que es Elena. Y ellas eran compañeras en la universidad, entonces eso viene ya desde antes. Y Luz, cuando vivía en Santiago, no tenía mucho dinero, y Elena sí viene de una familia con muchos recursos, entonces ellas vivían en el mismo departamento, y Luz pagaba menos, digamos, pagaba menos por el arriendo. Entonces Luz piensa, bueno, hoy por ti, mañana por mí, vente a Berlín y quédate en mi casa. Todo eso sin permiso de V, si hay que entender un poquito a V también. Sí. Claro, entonces son otro tipo de alianzas que el mero hecho de ser una compañera de clases de alemán en un curso universitario. Tal vez podemos decir con eso que no por el hecho de que seamos latinoamericanas viviendo en el extranjero tenemos que ser necesariamente
hacernos amigas o compartir los mismos intereses. Hay cosas que compartimos, por ejemplo, Luz termina yendo a bailar salsa también, y le gusta la levedad de ella, pero ella misma no se siente leve. Ella es de hecho hay unas situaciones ahí que le preguntan bailando salsa con un colombiano muy atractivo, y dice, ¿y tú qué haces? Yo estudio filosofía, y el otro dice, bueno, claro, la cosa en sí no sirve mucho para bailar salsa. En ese sentido ella está más cerca a lo mejor de la cultura alemana. Entonces, un poco también se trató de diferenciar este grupo latinoamericano, eh, para la mirada también tanto de los latinoamericanos como de los alemanes. Pasemos a la política, tal vez, y las no valoraciones, comparaciones entre Chile y Alemania. Veía muchos paralelos con el Chile que dejé. Los 5 años que alcancé a vivir en Santiago no me dejaron ningún recuerdo feliz. Lo único memorable era la amistad con Elena. Más allá de los indicadores políticos, las dictaduras pueden ser vistas como épocas en que el grado de infidelidad de los ciudadanos sube a niveles alarmantes, aunque nadie hable de eso. Fue interesante descubrir también similitudes entre la... De infelicidad, ¿no? El grado de infelicidad, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Qué había dicho yo? Infidelidad. Mira. El grado de infelicidad de los habitantes. Fue interesante descubrir también similitudes entre la Concertación por la Democracia en Chile y el nuevo foro de la RDA, una agrupación de la oposición que reunía a las fuentes democráticas. Mi segunda nota fue sobre ello, la mandé el 18 de noviembre. Y luego nos saltamos a otra parte. Los uniformes siempre me han asustado hasta el día de hoy. Es una secuela de la dictadura. Pregunté a Arturo si era peligroso trabajar como periodista en la RDA y me aseguró que no. Él había estado un mes antes en la celebración de los 40 años de la RDA, junto a muchos otros periodistas extranjeros, y no había tenido problemas. Claro, no te dejan nunca solo. Siempre hay algún cabrón vigilándote, pero ni modo, te acostumbras. ¿Había más semejanzas entre nuestra dictadura y la Alemania que tú viviste? Lo que pasa es que yo esa dictadura no la viví porque yo llegué aquí a la Bundesrepublik, a Berlín amurallado, pero a partir de esta relación con Regla, yo quise investigar, es uno de los temas de la novela, yo quise investigar las similitudes y diferencias. Y bueno, lo que vi allí, descubrí es que esta, esta dictadura de la RDA era más perfecta. Era más perfecta en el sentido de que estaba más estructurada, los partidos estaban más estructurados, y también, sobre todo, todo este sistema de espionaje de unos a otros. Eso, por ejemplo, en Chile sí había, pues, estaba la CNI, primero se llamaba DINA y después se llamó CNI. Yo, como les digo, llegué al 86, o sea que yo pasé toda mi juventud con eso, con esa sombra. Yo sabía que existía esa gente y que yo vivía en un país muy peligroso, y cualquier cosa que pasara, que podía pasar cualquier cosa, que era peligroso no ser pinochetista, o sea, eso yo lo tenía muy claro. De hecho, yo tenía miedo, yo sé sí, yo tenía mucho miedo. Cuando el año 83, por ejemplo, comenzaron las protestas, yo sí iba, me ponía zapatilla, iba a las protestas, pero muerta de miedo, y en el momento que yo veía que esto ya se ponía fuerte, yo me arrancaba, ¿no? Decían, yo no, ni pensar en que me maltraten, ni pensar en que me tomen presa, o sea, ese nivel de heroísmo, decía yo, no. Eso sí, ese nivel de peligrosidad sí había, pero era mucho más dura la de la RDA. Claro, no teníamos un muro que no, yo me pude ir de Chile, por ejemplo. La dictadura de Pinochet fue especialmente sangrienta inmediatamente después del golpe de Estado. Entre el 73 y el 79 fue terrible. Ahí se murió el 70% de la gente, todo eso. Fue
terrorífico en ese tiempo. Pero yo ya en los años 80, yo empecé a estudiar el 79, ya en los 80 esto se había relajado un poco. También por la presión internacional y porque ya habían matado o desterrado a la gente que querían matar o desterrar. Esa gente que Pinochet y la Junta tenía mucho miedo que se le armara una guerrilla en el país. Una guerrilla armada apoyada por Cuba. Entonces cortaron por o matar o sacar del país, y preferentemente matar. Esos fueron los 3.000 y tantos están, que murieron, y de ellos la mitad detenidos, desaparecidos. Entonces, nosotros sabíamos que eso pasaba, ¿no? Eso yo lo tenía muy claro, y cuando uno es joven y sabe que eso pasa en tu país, por supuesto que tienes miedo. Pero los miedos en la RDA yo creo que eran otros, porque esto era más tranquilo y más estructurado, más hipócrita, diría yo, con más hipocresía. Bueno, la otra también era hipocresía, pero yo creo que ustedes entienden las diferencias, ¿verdad? Por lo menos yo quise ver esas diferencias cuando escribí Lucy in Berlin, y de hecho el personaje Lucy Vidal, para ayudar a Regla y desenmascarar a este hombre de la Stasi, que era su ex amante, va a la Normannenstraße y se mete a investigar en los archivos de la Stasi. Sí, un placer que la mayoría de los chilenos no hemos tenido. Todos esos archivos quedan en poder, con suerte, del Poder Judicial, y no tenemos acceso a ellos. O sea, no hay hasta hoy. Pero yo pensé que como el otro año que dieron en el Museo Nacional de Santiago una exposición súper grande que mostraron muchos papeles que antes nunca mostraron. Esos son los desclasificados de la CIA. Este año sacó, a propósito de los 50 años del golpe, la CIA desclasificó muchos documentos sobre su participación en el golpe de Estado en Chile. Sí. Pero para informar, el presidente Ricardo Lagos pidió que se hiciera una investigación, nombró una comisión que hiciera una investigación sobre las torturas. Ya no los detenidos desaparecidos, sino que ya habían las torturas, o sea, la gente que podía hablar de lo que le pasó, los otros no, porque estaban muertos. Y lo que surgió de ahí es un informe que se llama Informe Valech, y eso no está desclasificado. Cuando se publicó eso en la época de Lagos, que fue como, no sé exactamente, es 2006, por ahí, 2005, 2006, se le pusieron 50 años de prohibición de consultar esos archivos. O sea, falta todavía bastante tiempo. Wow. Sí, incluso estos archivos que han encontrado en la colonia Dignidad no son de acceso público. O sea, una de las grandes diferencias de esto, como en alemán, Bearbeitung, el trabajo que uno hace de la superación de la dictadura, es que los propios ciudadanos tienen acceso a sus actas. En Chile, yo no tengo acceso a un acta mía, no sabes qué órganos tienen actas tuyas. Eso no está, digamos, sistematizado ni es público. Tengo otro párrafo que a mí me encanta, y espero que a ustedes también. Tiene que ver con Egon Krenz. Pocos días después fui por segunda vez a la Mohrenstraße, a una conferencia de prensa de Egon Krenz, el nuevo jefe del partido y del gobierno de la RDA. Arturo me avisó y me pasó a buscar. Mi actitud hacia la RDA había cambiado sustancialmente desde que conocí a Regla. Se terminó, como quien dice, mi neutralidad. Por el camino logré que por el rumbo del comunismo se desmoronaría el idealismo revolucionario, vale decir, la creencia en que la sociedad puede reinventarse. El capitalismo se va a quedar sin adversario. ¿Tú qué opinas? Nos vamos a ir por otro camino para que conozcas un lindo, porque todo va a cambiar mucho, ya verás. Yo seguí lucubrando. Aunque no hay sistemas sin adversarios, surgirán adversarios internos, la solidaridad, la cooperación, la empatía, cosas que el capitalismo trata de neutralizar porque no le sirven, solo le sirve la competencia y el egoísmo. En la conferencia de prensa, Egon Krenz informó sobre la expulsión de Erich Honecker de las filas del SD, sobre una posible acusación de alta traición. Aclaró que él
que en ese momento informaba a los periodistas sobre las novedades del partido, había sido el brazo derecho de Honecker. El mismo Honecker lo había designado su sucesor. Hoy por hoy, lo más difícil es saber quién está traicionando a quién, comenté a Arturo al oído. Mi amigo sonrió y siguió tomando nota. Sacando el sustrato ideológico, la RDA y el Chile de Pinochet eran bastante similares. Como la máquina dejaba todo grabado, me dediqué a observar al hombre que hablaba. Era notoriamente feo. Se parecía al personaje de Don Chuma en la tira cómica con Dorito. Era un Don Chuma ambicioso y probablemente corrupto. No había llegado al poder por decisión personal. Eso me evocó a Pinochet. Cada vez que veía al dictador en la televisión pensaba que era imposible que esa persona tuviera un alma hermosa, porque cuando el alma es hermosa, redunda necesariamente en carisma y atractivo personal. Un comentario de Sócrates a Protágoras lo corrobora. Cuando un hombre es sabio, entonces necesariamente será también bello. Entonces, bueno, lo que pasa es que Luz viene a hacer un doctorado, vamos a relacionar esa cita en filosofía y su tema es el humanismo. Entonces ella está leyendo mucho a Sócrates, a Aristóteles, y entonces hay como una confrontación. Yo creo que lo que pasa es que ese es como, después cuando se acaban las ideologías, ¿qué queda, no? Y lo que va al final es, lo que al final es el fundamento y la base de todo eso, pues de ahí venimos. Y eso es lo que está estudiando Luz, y entonces es lo que está siempre volviendo en la novela. El, eh, la filosofía y sobre todo la ética griega, lo que se entiende por justicia, ¿verdad? Y lo que, claro, y lo que se entiende por bondad y todas esas cosas están ahí también en la novela. A mí me llamó la atención por el lado este, que no podría decir, pero ¿cómo si es un personaje histórico? ¿Cómo lo vamos a reducir a su belleza? Pero yo coincido en que un personaje, digamos, político, en un ambiente, digamos, de competencia, tiene que seducir al público. Y estos son como funcionarios políticos. Nunca han seducido a nadie, entonces no hay ningún esfuerzo por ser bellos y ni por agradar a nadie. Y entonces, el comentario sí, además es feo, es que era para mí, Sí. como, sí, es que no solo él es feo como persona, su política es así. Y a mí, claro, me parecía como claro. Bueno, ahí está el tema, un tema interesante del el carisma, ¿verdad? Sin duda, cuando triunfa la Revolución Cubana, uno de los, digamos, una de las cosas o los hechos que hacían que hubiera tanto entusiasmo con esa revolución, estamos hablando de 59, la década de 60, era Fidel Castro, un tremendo carisma, ¿no? Y un discurso que tenía innegable, innegable. De hecho, cuando empezó la decepción fue fuerte porque se había ganado a mucha gente, incluso entre los escritores, cuando empezaron los escritores a criticar a Castro, hubo problemas con eso y todo. Sin embargo, aquí tenemos Pinochet. Pinochet es el anticarisma. Yo creo que ni siquiera el pinochetismo estaba más acérrimo, podría decir que este hombre tenía algún tipo de carisma, ¿no? Eso está claro, es un personaje puesto ahí. Bueno, las vicisitudes de la historia lo llevaron a ese lugar. Y yo creo que ahí había paralelos con la RDA también, ¿no? Claro, por carisma no llegó Egon Krenz eso, digamos, esa es la reflexión de Luz en ese momento. Tengo un párrafo que también quiero compartir sobre la caída del muro. Dice así, esperaba que pasara esto esperaba que pasara esto hoy por la noche, preguntó el periodista. Ni hoy por la noche ni en lo que quedaba de vida, respondió ella. El hombre no hablaba, solo miraba emocionado. Se me hizo un nudo en la garganta. El periodista alemán quiso saber cómo habían logrado pasar. La mujer miró al hombre, los dos se alzaron de hombros. No sabemos cómo. Simplemente los llamaron, nos pusieron un timbre en el pasaporte y pasamos. El periodista quiso ver el timbre. Nosotros también lo vimos. Lo habían puesto sobre su foto, como una marca. Después los dos
Siguieron su camino, cruzaron la calle y se perdieron entre la gente de Berlín Occidental. También se empezaba a juntar gente a este lado. Como no pasaba nadie más, regresamos al auto. Mientras nos fumábamos otro cigarrillo, Arturo me contó que había estado en la conferencia de prensa del portavoz del Kremlin, un tal Gerasimov, en que éste repitió ante decenas de periodistas la frase preferida de Gorbachev: la historia castiga al que llega tarde. Me contó también que Honecker no había querido saber nada de la perestroika. Había prohibido la distribución de la revista soviética Sputnik, que era el órgano de los cambios. Honecker prohibiendo una revista rusa. ¿No te parece que esto es como un mundo al revés? Redondeó. Arturo comentó que el comunismo estaba en bancarrota. Se explayó sobre Zeitgeist, o espíritu del tiempo, que cambiaría cada 30 años. Los errores crecen tanto que ya nadie más los puede sostener. Caen bajo el peso de sus absurdos, mientras una nueva perspectiva, un nuevo error, se abre camino para instalarse con el nuevo Zeitgeist. Yo opiné que las dinámicas de la historia son misteriosas, un poco se valen de nosotros y un poco marchan solas. Esto del Zeitgeist es como un gran tema dentro del libro y estamos ahora tal vez en Chile en el fin de una época y se nos abre una que no sabemos a dónde nos lleva. Sí, sí, hay un nuevo zeitgeist en Chile hace el momento. De eso van a hablar los sociólogos del futuro seguramente. Bueno, es el momento en que aparece este estallido social, que tiene otros nombres también, la revuelta, ese es otro nombre, y van a haber otros nombres más seguramente cuando vengan los sociólogos a hablar más, a interpretarlo con más profundidad. Pero a mí no me cabe la duda que ahí va a haber, hay un Chile después del estallido social. Yo pienso que uno de los elementos que está ahí presente es la pérdida de hegemonía de las élites en Chile. Eh, el, Ahora mismo los jóvenes, y esto es una, digamos, una actitud muy honesta, no es una pose, los jóvenes no tienen ninguna ganas de imitar a las élites. Quieren cultivar sus propios trends, eh, sus propias tendencias, crear ellos tendencias. Se ven, digamos, como gestores culturales, creadores de cultura. Y eso es nuevo en la cultura chilena. Hasta ahora siempre los creadores de cultura, tanto en Chile como en América Latina, eran las élites, y eso era una herencia colonial. Yo creo que ahí hay un tema en el postcolonialismo, digamos así, Chile, en el tema de la evolución postcolonial, ahí hay un quiebre, que a mí me parece muy interesante. Ahora, no sabemos hacia dónde va a llegar esto. Yo creo que aquí tiene que haber una conversación entre, entre la población, la ciudadanía y la cultura. Yo creo que los escritores también tenemos algo que decir en este proceso. Pero preguntar algo, así como, entonces lo que dice usted es que ahora, después del estallido, está como tiene como, los jóvenes quieren estar como al lado de la élite, que antes normalmente como fue como la cultura juntos y también de edades, y ahora que quieren como lo más, que hablemos de esto el otro día, que yo creo que en Alemania tenemos mucho eso de, ya los jóvenes siempre quieren estar como en su lado y tienen palabras solo para jóvenes, que solo entienden jóvenes, y no quieren eso, no tuvieron eso en Chile y ahora sí empiezan. No, sí, pero eso también, pero yo estoy hablando de algo más profundo. Y el tema es la hegemonía, ese es el tema, la hegemonía que había tenido hasta ahora en Chile la cultura dominante, digámoslo así. La cultura dominante que se mostraba por periódicos, por la televisión, etc. Ahora hay otros canales, yo creo que tiene que ver mucho que ver también las redes sociales, tiene mucho que ver en esto. Yo creo que el estallido social es una consecuencia de eso también. Sí. Por ejemplo, el hecho que hayan salido las banderas mapuches y que Chile se declare ahora sin problema un país mestizo. Yo creo que a eso se debe también, a este cambio de mentalidad se debe también que esa novela mía tenga la acogida, la resonancia que tiene en Chile, que se lee en los colegios, en las universidades. También se debe a eso, o sea, hay como una reorientación, o sea, si no nos
identificamos con la cultura dominante, que es una cultura chilena, es una cultura chilena forzadamente española y blanca, con la cual no se identifican ahora los jóvenes. Entonces, ¿qué? Y claro, por supuesto que está lo mestizo. Está lo mestizo y ahí estaban, en el estallido social estaban las banderas mapuche, eso, nadie se lo esperaba, eso fue, digámoslo así, eso fue una sorpresa. Y permítame un auto bombo ahí en eso, porque hubo un comentario sobre mi novela mestiza de que se había adelantado a eso, porque aquí estamos hablando de una mestiza que en el siglo XVII cuenta su historia y se declara mestiza. Se declara mestiza, pero se lo cuenta a los lectores, ella lo calla a sus contemporáneos. Entonces, está el tema del Chile mestizo aquí trabajado desde la perspectiva de una mujer. Y claro, y Chile entonces está pasando eso, está pasando que, digamos, los jóvenes chilenos se definen como mestizos, incluso los de la clase alta. Eso es lo interesante, eso es completamente nuevo. Esto es un fenómeno que de hace 5 años. Bueno, fin de lecturas de párrafo. Abrimos el debate a más preguntas. Laura. Bueno, muchísimas gracias por esa hermosa puesta en escena de lectura, pregunta, me encantó. Te quería preguntar, Patricia, el tema del lenguaje. Una amiga mía, también escritora latinoamericana que vive en Berlín, que seguramente conoces, es Esther Andrade, quien escribió un libro de ensayos sobre vivir en otra lengua. Y ese tema y ese libro me encanta, y yo creo que es un tema fundamental para escritores, escritoras como vos, que hace tanto tiempo está viviendo fuera de su país y está necesariamente, a pesar de, por supuesto, moverse en un círculo latino, seguramente bueno, lo estoy suponiendo, ¿no? Pero diariamente confrontada con otra lengua y está viviendo realmente en otra lengua. ¿Cómo lo vivís y cómo pensás que eso tiene reflejo en tu escritura? Sí, interesante pregunta. Yo también me lo he preguntado y yo creo que algo de lo alemán tiene que ir ahí, ¿ah? Pero yo empecé a escribir viviendo en Alemania. No puedo decir que me cambió el estilo o algo así, sino que yo ya estaba aquí, yo ya sabía bien alemán cuando empecé a escribir. Y muchas veces me lo he preguntado, porque a veces me dicen, oye, a mí me gusta tu prosa, dicen porque es clara, porque es precisa, me dicen eso, ¿ah? Y a veces yo pregunto, bueno, ¿será eso también? ¿No? Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando mis textos, si yo veo algo difuso, algo no claro, algo que no, incoherente, inmediatamente lo corrijo, me llama la atención. Difícil saber si eso tiene que ver con vivir en este país donde el idioma exige precisión, ¿no? Eso puede ser. Por otro lado, yo sí siento que hay una influencia en mí de la filosofía alemana. Bueno, ahí está también muchas veces citado Schopenhauer, por ejemplo, a quien yo leo muchísimo. Yo he leído dos o tres veces El mundo como voluntad. Imaginación, yo digo que está mal traducido al español. Así, muy importante. Entonces, por supuesto que hay influencias. Hay influencias ahí. La otra influencia es que ya que yo soy, yo miro la cultura alemana desde mi ser chileno, pero también yo miro a mi ser chileno desde fuera y viviendo en Alemania, digamos. Entonces, la mirada es otra, la mirada es otra. ¿Y cómo definir esa mirada? Yo creo que es la mirada de la escritora. Está en mis novelas, digamos, esa mirada.
¿Y te ocurre en el lenguaje? Porque es un tema que, que, me- que nos pasó hoy día. Ambos veníamos conduciendo y veníamos hablando y en un momento no tenía la palabra en español, la tenía en alemán. Y entonces creo que tampoco a ti te salió de inmediato la palabra en español que yo buscaba y nos quedamos en alemán. Entonces, después de como 28 años en Alemania, tengo a veces la sensación de que por claridad reduzco mis chilenismos a un mínimo y me expando en una especie de español neutral para que todos mis estudiantes me puedan entender. Y cuando tú escribes de algún modo limpiándote de chilenismos o pensando en la traducción, porque es otro elemento que a veces uno dice, si escribo esto se va a entender mal. Y escoge entonces a veces me toca escoger palabras más cultas, porque si se lo contara a mis amigos, se lo diría con un chilenismo. Ujú. Ya, depende, ¿ah? A veces cae bien, digámoslo así, un chilenismo y a lo mejor se va a entender a pesar de que uno no sepa exactamente qué significa el contexto, como que te lo va a explicar, eso puede pasar. Por ejemplo, esta novela que está ambientada en el siglo XVII tiene muchos elementos también de la cultura popular, otra novela ambientada en el siglo XVIII también. Lo interesante, por ejemplo, ambientada en el siglo XVIII apareció no me acuerdo cuál palabra era, pero mi editor me dijo, pero ¿se usaba esta palabra en el siglo XVIII? Me preguntó. Y yo le dije, no podemos saberlo, eso es lo interesante. Por ejemplo, por decir, no sé, a ver, palabras chilenas. Eh, Tengo, por ¿Cuál? ejemplo, una cosa con la que siempre notaba que mi mamá era mayor que yo. Te decía, oye, esos Pecos Bills, era el nombre que empleaban en los 50 para los jeans. Ah, sí, Entonces, claro. y toda mi generación solo usaba blue jeans, ni siquiera Mm. jeans, era solo blue. Entonces, cuando escuchabas a alguien que decía Pecosville, pues viejo. Y con eso nos dábamos cuenta como esos lenguajes generacionales. Sí, pero para resumir y no irme tanto por las ramas, o sea, el, hay un lenguaje coloquial chileno que incluye la palabra huevón, por ejemplo, que incluye una serie de palabras que vienen también del mapudungún. Es imposible, porque no hay un estudio, es imposible saber si en el siglo XVIII ya se usaba. No lo podemos saber. Lo único que sabemos es que cuando llegó Andrés Bello a Chile, que este lingüista, abogado, filólogo, le escribía cartas a sus amigos diciéndole que en Chile se hablaba una jerigonza corrompida en español y que eso era el idioma tanto del dueño del fondo, porque en esa época Chile eran puras haciendas, como del último peón. Todos hablaban el mismo idioma. Y tanto fue su susto ante esto que encontró, que lo primero que él hizo en Chile fue escribir una gramática de la lengua castellana. Él la escribe en Chile, claro, eso fue lo primero. Y después hay una serie de controversias o debates también sobre el español. Él realmente trató de hacer muchas reformas, Andrés Bello. Ahora, entonces sabemos que en el siglo XIX esas palabras ya estaban incorporadas, esas palabras que no eran necesariamente el castellano, digámoslo así, y que se siguen hablando en Chile. Ahora, ¿y cuándo llegaron? ¿En qué momento? Porque él llegó a principios del 19, o sea, partamos de la base en el 18 ya se utilizaban. Y ahora en el 17 no sabemos cómo evolucionó. Esa evolución no fue documentada, no fue protocolada, porque casi no había literatura colonial, etc. En todo caso, es un tema que a mí también me fascina. Lo que más sabemos del español, les cuento, lo escribió un alemán que se llamaba Rodolfo Lenz, que es el fundador de los estudios antropológicos en Chile. Y fue invitado por el presidente Balmaceda a fines del siglo 1880 y tanto, llegó a Chile. Y él hizo muchos estudios y sacó al final un libro que se llama El español en Chile. ¿Y sabes cuál es a qué conclusión llegó? Llegó a la conclusión de que en Chile se hablaba un castellano con fonética mapuche. Y fue tanta
la descolocación de los intelectuales chilenos que no quisieron publicarle, fíjate, ese estudio. Tuvo que publicarlo en alemán. Y recién pudo ser publicado en 1930, 1938, cuando ya en Chile había cambiado un poco la mentalidad. Estamos hablando del Frente Popular, ya la clase media se había empoderado un poco, etc. Pero cuando él sacó eso, nadie quiso saber nada, porque eso significaba que la élite hablaba con fonética mapuche, y eso no se aceptaba en Chile al principio del siglo XX. Respecto, cuando le contestaste a Claudia, dijiste de que recién empezaste a escribir cuando estabas acá. ¿Por qué es precisamente que decides o tomar la palabra estando acá y no en Chile? Porque si entiendo que has venido a hacer un doctorado, no es que comenzaste a escribir tal vez en la adolescencia o en la primerísima juventud, como la mayoría de escritores. ¿Por qué estando acá? Y si hay algo que en Chile te impedía precisamente emprender eso, ¿no? El proceso de escritura. Fíjate que cuando yo hice mi examen de grado en el magíster en historia, yo tenía 25 años, mi profesor, que era Rolando Mellafe, Rolando Mellafe me dijo que yo debía ser escritora, porque eso fue la defensa de la tesis, mi tesis ahí en historia. Me lo dijo y después lo hablé con él y todo, y me demoré 25 años en hacerle caso, pero yo creo que se me quedó como dando vueltas esto, porque Rolando Mellafe no decía cualquier cosa, él era una eminencia, un hombre que leía mucho, muy culto, un premio nacional de historia, para mí uno de los mejores historiadores chilenos del siglo XX. Entonces no te lo dice cualquier persona. Y cuando cumplí 50 años en Alemania, cuando cumplí 50 años yo, y 25 de los cuales había pasado en Alemania y 25 en Chile, yo dije, esto podría ser interesante trabajarlo en la ficción. Seguramente relacionado con lo que en algún momento me dijo Mellafe, también no sé. Y entonces escribí Entre Mundos, estos cuentos que pasan en parte en Chile y en parte en Alemania, y no los saqué aquí en Alemania. En Alemania han sido publicados algunos en alemán, pero los sacó la editorial, una editorial pequeña que se llama Cuarto Propio en Chile. Los presenté en el Instituto Goethe. Digamos así que para una perfecta desconocida que era yo, era bastante lo que pasaba, ¿no? Que te los publicas, los presentas en un lugar y se llenó el Instituto Goethe, o sea, fue... Entonces, la resonancia yo encontré que fue buena, y ahí fue que yo dije, bueno, si yo voy a ponerme a escribir literatura, yo tengo que escribir sobre los temas que realmente yo siento que me interesan y donde yo veo lagunas en Chile, que fue, por ejemplo, que es las raíces de la cultura chilena. ¿Y qué pasa si los cuenta una mujer? ¿Y qué pasa si los cuenta una mestiza? ¿Cómo es el colonialismo desde la perspectiva de una mujer mestiza? Entonces ahí escribí esa novela. ¿Y qué pasó con esa novela? Inmediatamente fue un bestseller. Apareció en la lista de los más vendidos de Mercurio, estuvo mucho tiempo ahí, y ha pasado muchísimo con esa novela. Y eso significó que yo ya, puedo decirlo, que ya yo ya empecé a escribir una novela por año, y esto está muy entretenido. Eso ha sido así, claro. Y si miráramos hacia el futuro, o sea, lo que veo en tu novela es algunas constantes. Personajes femeninos son, digamos, como los notorios para llenar estos vacíos de la historia. Y has estado centrado en el siglo XVIII, XVII. Hay otros siglos, bueno, ahora das un salto al siglo XX con Gabriela Mistral. Hay otros periodos de la historia de Chile que dices, ahí también hay un vacío que quisiera llenar. No, hasta ahora, fíjate, yo pienso que no, no he visto temas o sea, donde yo sienta que están esas lagunas. Porque en parte porque ya, bueno, son 7 novelas, ¿verdad? Donde he abordado, valga la redundancia, temas que me parecía que había que reinterpretar, pero desde la perspectiva del siglo XXI. Y ahora lo que me está dando vueltas es la dictadura. ¿Sí? Y lo que significó esto que le estoy contando, ¿verdad? Esto de crecer en esa época, de ir a la universidad en ese tiempo,
Y entonces estoy dándole vuelta a una autoficción relacionada con ese tema. Sí. Ujú. En uno de los pasajes que leí, estaba anotado que la dictadura te dejó como alguna tara, esto, miedo a los uniformes, etcétera. ¿Qué más te dejó? Bueno, lo que pasa es que si tú te formas, imagínate, yo tenía 12 años y después me vine a Alemania con 25. O sea, ahí tenemos esos 13 años donde tú absorbes todo, donde tú formas tu criterio, digámoslo así, porque los 12 años todavía era niña, pero ya 13, 14, no sé, la adolescencia, y normalmente tienes que revelar, no sé, después viene, normalmente hubiera tenido que venir lecturas, conversaciones con profesores, bueno, y involucrarse en la producción de la cultura dentro de la universidad, o sea, desde la perspectiva del estudiante. Todo eso no fue posible. Y es mi vocación natural. A mí me interesa participar, me interesa interpretar, me interesa eso. Entonces, claro, lo que me dejó ahí me dejó una sensación de impotencia, diría yo. En algunos momentos me la saqué un poco. Por ejemplo, yo me acuerdo de las clases de historia que nos pidió, el profesor nos pidió que hiciéramos un perfil del conquistador. Yo todavía me acuerdo, como por favor, y cada uno sí, hacíamos. Y yo dije, bueno, entonces voy a decir lo que pienso. Y empecé a escribir, bueno, era un racista, un violador, así, claro, también un personaje renacentista, pero una persona que era incapaz de empatía en el sentido de que no estaba preparado mentalmente para comprender otra mentalidad y otra cultura y por lo tanto desde partida degradada y todo eso, ¿ah? Y mis compañeros no podían creer que yo estaba leyendo eso, estamos en la dictadura. Y de hecho el profesor me dijo, ¿cómo se le ocurre venir a decir esas mentiras, esas sandeces, usted cómo se llama, etcétera? O sea, esas son las situaciones. O sea, había momentos en que yo como que yo aprovechaba, pero yo partí diciendo que yo no soy miedosa, yo no tenía ganas que me echaran de la universidad. Entonces, sí, claro, a lo mejor yo podría ser escritora desde esa época, pero ni pensarlo, en esa época no se publicaba el libro en Chile. No se publicaba novela. La primera novela que se publicó fue Yamel Altit, Lumpérica, ya en los 80, pero yo ya me estaba preparando para venirme para acá. Y ya iba como en otra, y cuando yo llegué aquí a Alemania, yo ya me puse a leer de todo, filosofía, sociología, todo. Pero yo creo que ahí se fue almacenando mucho. Y en algún momento tenía que salir y ahora está saliendo. Cortito, ¿por qué Alemania? Bueno, aquí hubo una situación de que eh, yo me postulé para una beca del DAD y lo cuento un poquito aquí, ¿verdad? Para hacer el doctorado y apareció. Lo que pasa es que Alemania también estaba muy activo y eso se agradece también, hay que decirlo. Alemania estaba pensando en qué iba a pasar, o sea, 17 años de dictadura, hay toda una generación que no se formó en los valores democráticos, entonces ofrecía muchas becas, tanto para argentinos como para chilenos, entonces llegó mucha gente aquí a hacer doctorado, yo también. Sí, Patricia, tú mencionabas delante esto de que producto de lo que ocurre en 2019 en Chile hay como una caída de la hegemonía del poder cultural, del poder social en Chile. Yo te quería preguntar eso, pero en el contexto respecto de tu mirada, más allá de Paz en Berlín, más allá de la ficción, a partir de esos 34 años que ya han transcurrido del 89, ¿por cuáles serían, según tú, entonces, las huellas que quedan de ese periodo que a ti te tocó vivir hoy día presente en la sociedad chilena? ¿De la dictadura, dices de la tú? dictadura, si es que Ujú. cambió esa hegemonía, Ujú. si queda algo presente todavía Ujú. de esa dictadura y que sería, según tu visión, lo más característico. Ujú.
bueno, los cabros que participaron en el estallido social, ¿verdad? No vivieron la dictadura, ¿no? Em, y sí, pero lo que yo sí siento, porque los fenómenos socioculturales o los fenómenos socioculturales es un tema que le interesa a la psicohistoria, digámoslo así. Son misteriosos, ¿eh? ¿Cómo llegan las ideas? ¿Cómo se forman? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se transmiten? ¿No? ¿Por qué una generación sale tan diferente a la otra? Esos son temas son temas que yo pienso que la sociología se queda corta, la antropología quizás, y es el tema del fondo de la literatura. Tú quieres saber cómo era la sensibilidad de cualquier tiempo, tú tienes que ir a leer las novelas que se leían en ese tiempo. Y bueno, la generación actual está trabajando muchísimo la dictadura. Es un tema que no ha sido muy poco trabajada en la literatura, la dictadura. Hay novelas sobre la dictadura, pero a mi entender, muy poco, sobre todo si tú comparas, por ejemplo, lo que se ha escrito en México, perdón, en Argentina, por ejemplo. Argentina es mucho más. Lo que hay mucho en Chile es literatura de jóvenes que cuentan su proceso de madurez, que ya no es en dictadura, pero cuentan ese proceso de madurez, que yo lo interpreto un poco como que es un país el que quiere madurar, el que quiere, sí, abrirse, digámoslo así. Yo creo, sin duda, porque fue una dictadura muy dura, siguen las huellas, pero yo creo que esta generación sí está más, a ver cómo decirlo. La pregunta es cuánto se demora una cultura en sacudirse una dictadura. Y lo podemos también comparar con Alemania oriental, ¿verdad? O lo podemos comparar con la Bundesrepublik después del régimen nazi. ¿Cuánto se demora? Es un tema interesante, ¿verdad? Pero yo sí creo que es antropológico, cultural, y que donde mejor se puede expresar es en la literatura. Bueno, en el libro varias veces se recurre a este concepto zeitgeist y está más o menos ahí en ese marco de los 30 años. Y en la historia de Chile hemos tenido episodios violentos cada 50 años, ¿sabes? Como esto lo decía Gabriel Salazar, porque tenía una discusión con un amigo, ¿y quién lo dijo? Y sí, Gabriel Salazar lo venía marcando. Y claro, uno podría hacer como, o yo me atrevería a hacer el pronóstico, ok, tuvimos 50 años de nuestra sacudida violenta, 50 años antes tuvimos el golpe de Estado, y tal vez nos estemos liberando ahora de alguna carga ideológica de la dictadura, pero no me queda claro, y yo creo que nadie puede tener el pronóstico como en el libro, de mayo a noviembre, nadie podía aventurar la caída del muro. Yo no me atrevería a aventurar para dónde va Chile, ¿sí? Porque hemos visto un péndulo de izquierda a derecha en periodos tan cortos que a mí me asusta y no sería capaz de aventurar ningún tipo de diagnóstico. Pero fíjate que yo puedo decir algo sobre eso, no tanto de diagnóstico, Ujú. pero yo una de las novelas que más me enseñó sobre la cultura chilena escribiéndola fue Violeta y Nicanor, una novela sobre estos dos personajes íconos de la cultura chilena que son Violeta Parra y Nicanor Parra, dos hermanos entrañables que se influenciaban mutuamente y que ella, Violeta Parra, con su música, cambió la música chilena y latinoamericana, y él con su poesía, cambió la poesía en español. La antipoesía es considerada un terremoto en la literatura en castellano, y los dos vienen de Chillán, o sea, del sur de Chile, y en ese sentido, en Tronca con Mestiza, ellos vienen de la cultura mestiza chilena. Lo interesante es que le dan una nueva arista a todo esto. Yo diría, Nicanor Parra casi la arista metafísica y Violeta Parra la arista profunda de la música, ¿verdad? No hay ningún músico chileno que no te diga que no se siente influenciado por Violeta Parra. Es fundamental ella. Y entonces yo creo que eso nos dice un poco
porque ellos son como, los dos se sintieron como voceros de la tribu, sobre todo Nicanor Parra. Yo creo que si hay alguien que entendió al pueblo chileno es Nicanor Parra, mucho más que Neruda, sin duda, Nicanor Parra. Él mismo decía que él quería, que no quería que en sus versos no hubiera nada que no fuera el lenguaje del hombre de la calle, decía, pero que hombre de la calle, él le ponía la arista metafísica al hombre de la calle. Uno de sus poemas mejor, en uno de sus mejores poemas sale a bailar cueca el chuico y la dama Juana, por ejemplo. Chile es una cultura vinera, hay que decir. Yo creo que, y ese pueblo chileno que los dos muestran, tanto Violeta en su música como Nicanor en su poesía, no es ideológico. Tiene un sentido de la justicia, eso sí, es muy visionario y se da cuenta cuando hay hipocresía y cuando tratan de engañar. Digamos, si pudiéramos ubicarlo políticamente, diríamos que es de centro, quizás de centro izquierda. De hecho, algunos antropólogos dicen que Chile es un país de centro izquierda. Cuando se enoja, porque se van demasiado a la izquierda, se va para la derecha, pero vuelve a la centro izquierda. Yo diría que por ahí se mueve y, y lo que también puedo decir, casi así en un tono casi político, es que hace tiempo que Chile no tiene líderes que estén a la altura de su pueblo. Eso diría. Yo sí pienso que hay una, sin tratarse nacionalista, hay una mezcla especial de un grupo mapuche que se fue rebelde hasta el final, ¿verdad? Hasta el siglo XIX. Y hay un criollo mestizo que sobrevivió en los márgenes, porque Chile fue siempre en los márgenes. Chile nunca fue virreinato ni nada, estaban en la pobreza y en el aislamiento. Entonces hay como una resiliencia ahí, también a los terremotos. Entonces, ahí hay una cierta fuerza que ha enseñado la historia, y yo creo que los líderes políticos no siempre han estado a la altura. ¿Sí? Esta es la interpretación de una escritora. ¿Ah? Tienes que... Yo estaría de acuerdo, y sobre todo con las palabras. Cuando estamos en conmemoración de los 50 años, uno escucha un discurso de Allende, pero también de los opositores políticos de Allende. Era gente que no necesitaba un papel para hablar. Era gente que convencían con palabras que no eran palabras cualquiera. O sea, escuchar a Allende de repente sorprende. eh, yo pensaba, y la gente no entendía porque tiene un vocabulario bastante amplio. Y si pienso en mi generación, donde no teníamos tribunas políticas, sino que te subías sobre el banco de una plaza y gritabas a la calle compañeros, y eso era todo el discurso, a la calle compañeros, y se acabó. No teníamos nada más que decir. Entonces, claro, tenemos generaciones de políticos que no tienen un uso de la palabra y tampoco no son egocréenses en el sentido de absolutamente feos, pero no saben seducir a la gente con un discurso, con una historia de para dónde vamos. Y esos son también los políticos que yo he hecho de menos. Bueno, en Chile hay todo un discurso sobre eso, ¿verdad? Hay una queja general en cuanto a la falta de líderes políticos. Lo que se le pide a los líderes, por supuesto, es la honestidad, que crean en lo que dicen, ¿verdad? Que hay un sentido casi mesiánico detrás de eso. Y eso como que se ha perdido. Pero hay que decir una cosa, que Gabriel Boric busca un poco eso, ¿ah? No sé, es muy jovencito, no sé si le resulta, pero él sí busca esa honestidad, y de hecho yo creo que hasta la derecha se la reconoce. Ese tema también debe ser una cuestión generacional, porque cuando Boric entiende un poco de política, es justamente el 89 cuando te dicen que Chile es la alegría ya viene. Y en mi caso personal, por eso nunca fui a votar, porque esperaba esa alegría. Y no yo. Y ahí estamos. Sí. Pero puede tener algo que ver, digamos, tantos años de neoliberalismo, ¿no? Y de ponderación del mercado como el regulador. Hay toda una denostación de todo lo que tenga que ver con la política, el político, siempre asociado a la cuestión de la corrupción. Entonces es como que es un campo que tampoco invita a
¿no? Porque para ser líder, para poder tener un discurso político, y tienes que estar, y tienes que prepararte, y tienes que argumentar, ¿no? Y cuando está todo tan denostado, ¿es posible cultivar liderazgos? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que los líderes le nacen a las culturas, pueden ser negativos o positivos. Esos son todos campos misteriosos, de repente nacen, porque por ejemplo, a Chile le nacieron dos, yo déjeme llamarlos genios, en la misma familia en el siglo XX, los Parra, por ejemplo, eso de repente nacen, de repente vienen, es orgánico. Eh, y el problema es que nacen en los momentos en que uno menos lo espera, o sea, sí. No comparto la tesis de que porque la sociedad está funcionando mal, no pueden surgir líderes, digamos. Yo pienso que Que sí que sí pueden. Incluso esos espacios tan complicados, eh, muchas veces son esos los espacios donde surgen los líderes. No quiero dar un mal ejemplo, pero aquí en Alemania tenemos momentos también donde la sociedad ha estado muy mal y han empezado a salir esos líderes. Como les digo, los líderes pueden puede ser para bien o para mal. Ok, viendo la hora, pondríamos punto final, si es que no hay ninguna otra pregunta. Tenemos, ¿sí? Una pregunta. Yo quería saber cómo notas la recepción de la dictadura y esos temas en la sociedad alemana, o sea, qué experiencias, si hiciste con eso, si les interesa, si tienen mucho conocimiento sobre eso, o si quizás también hay una diferencia entre Alemania del Este y Oeste, porque había mucha relación, ¿no? Entre Chile y Alemania del Este. Sí, la relación entre Chile y Alemania es interesante. Hay como elementos digamos, que sobresalen. Uno es la colonia Dignidad, ¿no? ¿Verdad? Que es digamos así, la relación con la dictadura. En algún momento se hizo la vista gorda y eso se reconoce, digamos, eso por otro lado. Por otro lado, hay que decir que a Alemania, Alemania federal no le gustó nada el proceso de Allende. Ellos no se alegraron de que hubiera otro comunismo o otro país marxista en América Latina, pensando en que ellos tenían también su contrincante, o sea, que la Alemania oriental no era un modelo a seguir, o sea, ellos compararon esas dos cosas. Por otro lado, la Alemania oriental sí apoyó, o sea, sí le interesaba y de hecho después recibió a los exiliados. O sea, es interesante y yo encuentro que poco estudiado ese tema de Alemania y Chile. Ok, nos queda una actividad todavía muy preciosa porque los libros de Patricia no son fáciles de conseguir aquí y ha tenido la gentileza de traer algunos libros que incluso pueden ser autografiados, si quieren. Así que todos los que quieran obtener un libro pueden acercarse a la mesa.